En este relato, vamos a explorar 7 prácticas que, aunque hoy parecen habituales dentro de muchas iglesias, en realidad son profundamente contrarias al corazón de Dios. Sí, lo has entendido bien. Hay comportamientos que se repiten en predicaciones, reuniones y supuestas manifestaciones espirituales que no solo Dios no aprueba, sino que rechaza con firmeza. Y aquí es donde comienza lo inquietante. Muchas personas bien intencionadas, con deseos genuinos de agradar a Dios, participan en estas cosas creyendo que están haciendo lo correcto. ¿Por qué sucede esto? Porque con el tiempo se ha normalizado. Porque alguien con autoridad lo ha respaldado. Porque se sienten espirituales. Pero sentir algo como espiritual no lo convierte en fiel a las Escrituras. Con el paso de los años, el mensaje del Evangelio ha sido mezclado con costumbres humanas, egos inflados, emocionalismo y hasta intereses económicos. El resultado, iglesias repletas de gente, pero vacías de verdadera transformación. Servicios concurridos, pero escasa convicción. Mucho entusiasmo, pero poca verdad. Este mensaje no nace del deseo de criticar, sino de despertar. La intención no es señalar con el dedo, sino encender una luz. Si Dios ya nos habló con claridad en su palabra sobre lo que no le agrada, ¿por qué lo seguimos replicando? ¿Y por qué lo defendemos con tanta pasión? En este recorrido vamos a desglosar una por una estas 7 prácticas, cómo se han infiltrado disfrazadas de devoción, amor o modernidad. Te invito a quedarte hasta el final, porque la última es quizás la más difícil de identificar. Tal vez la hayas visto, o incluso participado sin darte cuenta. Si este mensaje te mueve, puedes apoyarlo con un me gusta, suscribirte y compartir desde qué país nos acompañas. Tu comentario puede llevar este contenido a otros corazones que también lo necesitan. Hubo un tiempo en que la iglesia era un refugio sagrado, un lugar donde la presencia de Dios era el centro. Pero en muchos lugares, ese santuario ha dado paso a escenarios, y el mensaje ha sido transformado en producto. Hoy, muchas iglesias operan más como empresas que como comunidades espirituales. Estrategias de marketing, eventos lucrativos y apelaciones emocionales han reemplazado a la búsqueda sincera de Dios. El límite entre guiar y manipular se ha vuelto difuso. A menudo, lo que se presenta como sagrado, en realidad tiene como fin aumentar cifras, más asistentes, más ingresos, más ofrendas de fe. Se venden objetos ungidos, se ofrecen servicios especiales a quienes más contribuyen. Y tristemente, se manipulan pasajes bíblicos para justificarlo. Malaquías 3:10, por ejemplo, es usado fuera de contexto para presionar a las personas, no para guiarlas con amor. A veces se promete sanidad o milagros, pero solo si antes se entrega una semilla. Esta forma de condicionar la fe convierte lo sagrado en transacción. Y eso nunca fue el camino de Cristo. Jesús jamás exigió una ofrenda antes de sanar. No pidió nada a cambio para obrar. Cuando convertimos la fe en un comercio, traicionamos su esencia. En la iglesia primitiva, tal como leemos en Hechos 2, todo se compartía con generosidad. Pablo, por su parte, trabajaba con sus manos para no ser carga para nadie. ¿Y Jesús? Él derribó las mesas de los mercaderes, diciendo, «Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones», Mateo 21:13. ¿Y hoy? ¿Qué pensaría Jesús si viera cómo muchas iglesias han caído en esa misma trampa? Algunos lo justifican diciendo, la iglesia también tiene gastos. Otros afirman que es una forma de honrar al hombre de Dios. Pero en el fondo, sabemos que algo no encaja. Si alguien se siente obligado a dar para recibir, eso no es fe. Es manipulación disfrazada. Y a Dios no le agrada. Es hora de volver a la simplicidad y pureza de Cristo. De dar con libertad, de recibir sin condiciones y de confiar en que Dios es proveedor, no producto. Y este problema no se detiene con el dinero.
Hay algo aún más peligroso que surge cuando el Evangelio se convierte en una marca, el culto al mensajero. Entras hoy a muchas congregaciones y ya no ves a Jesús en el centro. La atención se ha desviado. Los mensajes giran en torno al líder, sus logros, sus visiones, sus títulos. Se habla con reverencia del apóstol, el padre espiritual, el profeta de las naciones. A veces, se menciona su nombre con más frecuencia que el de Cristo. Y sin darnos cuenta, construimos nuestra fe sobre un hombre, no sobre la roca eterna. No hay imágenes doradas, pero sí hay púlpitos convertidos en altares de ego. Y la palabra lo advierte con claridad: maldito el hombre que confía en el hombre, Jeremías 17:5. El peligro se vuelve real cuando ese líder cae, como todo ser humano lo hace. Cuando aparecen escándalos o errores, muchos quedan espiritualmente devastados, porque su esperanza no estaba en Dios, sino en una voz carismática. Por eso Pablo escribió a los corintios con firmeza: no digan, yo sigo a Pablo, o yo a Apolos. Todos seguimos a Cristo, 1 Corintios 3, 4-7. Cuando la fe gira en torno a una figura, no solo se distorsiona, también se debilita. Se fomenta el orgullo en los líderes y la pasividad en quienes los siguen. Se elimina la responsabilidad y se promueve una lealtad ciega. Muchos reaccionan con agresividad cuando se señala esto. Estás tocando al ungido, dicen. Pero la pregunta honesta es, ¿ese líder está guiando hacia Jesús o hacia sí mismo? El buen pastor apunta al pastor eterno. El falso reúne seguidores para sí. Y hay algo más: en muchas de estas iglesias, el mensaje ha sido pulido para evitar el conflicto. Ya no se habla de juicio, de pecado ni de arrepentimiento. Solo de bendiciones. En una cultura que exalta los sentimientos por encima de la verdad, el amor ha sido redefinido según emociones humanas, no por lo que enseña la Biblia. Escuchamos frases como Jesús aceptaba a todos o no somos nadie para juzgar. Suenan amables, pero con frecuencia se usan para justificar el pecado y evitar confrontaciones necesarias. Pero el verdadero Jesús no solo mostró compasión, también habló con firmeza. A la mujer sorprendida en adulterio no la condenó, pero sí le dijo: vete, y no peques más, Juan 8:11. Ese es el equilibrio que hemos perdido, gracia con verdad. El amor verdadero no se queda en la superficie. Confronta con ternura, corrige con propósito. Como dice Proverbios 27:5, mejor es una reprensión abierta que un amor oculto. Si realmente amamos, no callamos cuando el error se normaliza. Hoy muchas iglesias han dejado de predicar sobre el pecado. La palabra arrepentimiento se escucha cada vez menos. El temor de Dios ha sido reemplazado por autenticidad emocional. La santidad ha sido cambiada por conveniencia. Y el pecado, en lugar de ser rechazado, se tolera, incluso se celebra. Pero la Biblia lo deja claro: sin santidad, nadie verá al Señor, Hebreos 12:14. Si una iglesia habla de amor sin hablar de santidad, entonces no es amor. Es concesión. Una de las mayores tragedias de nuestra época es que muchos, con buenas intenciones, defienden un evangelio diluido, todo en nombre de la inclusión. No queremos ofender a nadie, dicen. Pero la misión de Jesús nunca fue hacernos sentir cómodos. Él vino a romper cadenas, no a suavizarlas. Y no se puede liberar a alguien del pecado si primero no se le muestra que está atrapado en él. La cruz, por su misma naturaleza, incomoda. Nos confronta con nuestra necesidad de redención. Y ese mensaje no es opcional, es el núcleo del Evangelio. Si dejamos de llamar pecado al pecado, entonces ¿qué mensaje estamos proclamando? ¿Qué queda cuando la verdad es sustituida por la tolerancia y la convicción es reemplazada por la comodidad? Ese desvío nos lleva a un fenómeno preocupante: sermones que suenan hermosos, pero que esquivan por completo la verdad. Hoy, en muchos altares modernos, la cruz ha sido desplazada por eslóganes.
El mensaje se centra en sueños personales, en alcanzar tu mejor versión o en cumplir un destino grandioso. Pero rara vez se habla de pecado, del juicio venidero o del costo real de seguir a Cristo. Los mensajes se han vuelto discursos motivacionales, frases inspiradoras, anécdotas conmovedoras, declaraciones positivas, pero falta algo esencial. Falta la verdad. Y sin verdad, lo que se predica no es el Evangelio. Es una imitación. Esto no es algo nuevo. Pablo ya lo advirtió en su carta a Timoteo, llegaría un tiempo en que la gente no soportaría la enseñanza sólida, sino que buscaría maestros que dijeran lo que querían oír, apartando sus oídos de la verdad para seguir fábulas. Ese tiempo, claramente, ya ha llegado. Hoy, muchos no quieren escuchar sobre arrepentimiento. Prefieren ser entretenidos, que se les diga que todo está bien tal como están. Y muchas iglesias, temiendo perder feligreses, ceden y ofrecen exactamente eso. Pero un mensaje que solo afirma, sin desafiar ni transformar, es como una medicina sin sustancia. Puede sonar bien, pero no sana. Si solo te dicen lo increíble que eres, pero nunca te llaman a morir a tu ego, a dejar el pecado, a seguir a Cristo con todo tu ser, entonces no estás escuchando el verdadero evangelio. Jesús no vino a mejorar tu antigua vida. Vino a crucificarla y darte una nueva. Por eso dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga, Lucas 9:23. No es un mensaje para levantar el ánimo. Es una invitación a la rendición absoluta. Pero aquí está el verdadero peligro, estos mensajes suaves son tan encantadores, tan estéticamente pulidos, que es difícil detectar su vacío. La gente se va inspirada, pero no transformada. Animada, pero no convicta. Con el tiempo, su fe se vuelve hueca, sin raíz ni fuerza. Creen que están creciendo, pero en realidad están siendo alimentados con palabras sin sustancia. Porque la palabra de Dios no es solo dulce como la miel. También es una espada que penetra, que transforma, Hebreos 4:12. Lo más inquietante es que este tipo de evangelio edulcorado se defiende con pasión. Dios es amor, repiten. Y es cierto. Pero también es santo, y su amor no hace concesiones con el pecado. Cuando una iglesia deja de proclamar el consejo completo de Dios, deja de ser iglesia. Lo que queda es una apariencia vacía de espiritualidad. Esto nos lleva a otra distorsión, una fe que aparenta, pero que no transforma. Entras a muchas iglesias y ves personas con la vestimenta apropiada, las palabras correctas, las manos levantadas en adoración. Todo parece piadoso. Pero debajo de la superficie, muchos corazones siguen sin ser tocados. Jesús lo advirtió cuando llamó a los fariseos sepulcros blanqueados, exteriores limpios, pero interiores podridos, Mateo 23:27. Esa máscara de espiritualidad hoy se ha vuelto común. Hemos creado una cultura del parecer donde la imagen lo es todo, y la autenticidad es escasa. Sabemos cómo sonar piadosos. Conocemos los versículos. Sabemos cómo comportarnos en el servicio. Pero cuando las luces se apagan y nadie nos observa, la historia es otra. Orgullo, amargura, envidia, pecado escondido, todo enterrado bajo una delgada capa de religiosidad. El problema no es que la transformación sea imposible. Es que ya no se espera. Mientras mantengas la fachada, nadie se atreve a mirar tu alma. Pero Dios no se deja impresionar por las apariencias. Él mira el corazón, 1 Samuel 16:7. No busca asistentes fieles al templo, sino corazones rendidos. La fe auténtica transforma. Nos desarma, nos quebranta, nos reconstruye a la imagen de Cristo. Si después de años de iglesia seguimos atrapados en los mismos patrones, las mismas excusas, la misma indiferencia, algo está profundamente mal. El Evangelio no se trata de una mejora de conducta. Es un cambio total de vida.
Pero en una cultura de apariencias, la honestidad se vuelve una amenaza. Muchos temen mostrarse vulnerables, ser juzgados. Así, las iglesias se transforman en escenarios donde todos actúan, pero pocos sanan. Y sin embargo, Jesús no vino por los que saben actuar. Murió por los que reconocen su quebranto. La gracia que Él ofrece no solo perdona. Tiene poder para transformar. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿anhelamos realmente la santidad o solo estamos perfeccionando la apariencia de ella? ¿Estamos creciendo en Cristo o simplemente mejorando nuestras máscaras? Porque cuando no hay transformación, lo que queda es un ritual sin vida. Y eso nos lleva a otro error común, las emociones elevadas que sustituyen a la verdad. En muchos templos de hoy, la enseñanza sólida ha sido reemplazada por una atmósfera cuidadosamente producida. Las luces se atenúan, la música crece, el ambiente se carga. La gente llora, se sacude, cae al suelo. Pero cuando termina la canción, nada ha cambiado. ¿Por qué? Porque la emoción tomó el lugar de la verdad. No fue el Espíritu Santo. Fue un guión bien ejecutado. No fue convicción. Fue espectáculo. Y esto produce una generación de creyentes que saben sentir a Dios, pero no saben cómo seguirlo. No me malinterpretes, las emociones son parte de cómo fuimos creados. Jesús también lloró. Pero cuando las experiencias emocionales se convierten en el centro, y no en el resultado de la verdad, el terreno se vuelve peligroso. Las personas empiezan a buscar sensaciones en lugar de buscar a Dios mismo. Y cuando llega la prueba, cuando el dolor aparece y el espectáculo se apaga, su fe se desmorona. ¿Por qué? Porque fue construida sobre euforia, no sobre la palabra. Esto produce cristianos con fe superficial, sin raíces en la doctrina, sin herramientas para enfrentar la batalla espiritual. Pueden cantar con pasión, pero no saben resistir al enemigo. Pueden llorar en la adoración, pero seguir viviendo en pecado, sin arrepentirse, y lo justifican diciendo, sentí a Dios. Pero Jesús fue claro, si me amáis, guardad mis mandamientos, Juan 14:15. Sentir no es obedecer. Obedecer es amar. Cuando la adoración emocional carece de fundamento bíblico, se convierte en entretenimiento espiritual. Y aunque puede emocionar, no transforma. Y la iglesia no fue llamada a entretener. Fue llamada a equipar, a redarguir, a levantar discípulos que vivan por fe, no por espectáculo. Hay algo en este espectáculo moderno que conmueve los sentidos, que agita las emociones, pero que, lentamente, va dejando el alma hambrienta. Con el paso del tiempo, se convierte en una necesidad constante, una búsqueda incesante por la próxima dosis espiritual. Y así, sin darnos cuenta, se forma una adicción disfrazada de devoción. Los líderes, temerosos de perder la atención de su gente, empiezan a alimentar ese ciclo. Menos palabra, más producción. Menos doctrina, más dramatismo. Hasta que, sin notarlo, lo que una vez fue iglesia se convierte en un concierto con letras religiosas. Y aquí viene el giro más sutil. Todo esto se justifica bajo una bandera muy seductora, la relevancia. Ser relevante, dicen. Pero ser relevante no significa perder la reverencia. No significa suavizar el mensaje para atraer a más. Porque, al final, lo único que verdaderamente transforma, lo único que atraviesa las tinieblas y levanta vidas, no es el humo ni las luces, no son los coros ni los aplausos, es la palabra viva. La espada del Espíritu, Efesios 6:17. Y así llegamos al último, y quizá más peligroso, paso en esta deriva espiritual, el abandono silencioso de la verdad en nombre de la aceptación. Aquí, las cosas se tornan realmente graves. Ya no es solo distracción, ni espectáculo. Es herejía vestida de bondad. Cuando una iglesia comienza a alterar su mensaje no porque el Espíritu lo haya revelado, sino porque la cultura lo exige, el Evangelio empieza a ser editado.
Palabras como pecado, arrepentimiento, juicio o infierno se consideran demasiado agresivas, demasiado pasadas de moda. Lo que queda es un discurso pulido, suave, inofensivo. Uno que nunca confronta, que nunca incomoda, y que nunca salva. Pablo lo expresó con claridad en Gálatas 1:10, ¿busco acaso la aprobación de los hombres o la de Dios? Si aún tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y aquí está el dilema, no se puede servir a dos señores. Pero muchos lo intentan. Diluyen la verdad con la esperanza de llenar sillas. Suavizan el mensaje para evitar conflictos. Persiguen el aplauso del mundo, olvidando que Jesús advirtió, «Ay de vosotros cuando todos hablen bien de vosotros». Lucas 6:26. El Evangelio nunca fue un mensaje cómodo. Fue, y siempre será, un llamado a morir, para vivir. La cruz no adorna, ofende. Nos recuerda que somos pecadores, que necesitamos redención, que no podemos salvarnos a nosotros mismos. No es popular, pero es la única verdad que libera. Cuando se elimina la ofensa de la cruz, también se elimina su poder, 1 Corintios 1:18. Se ofrece una corona sin sacrificio, una gracia sin verdad, un Cristo sin cruz. Y al hacerlo, lo que queda ya no es cristianismo. Es una sombra vacía. Un eco lejano de lo que alguna vez fue sagrado. Lo más inquietante es lo discretamente que ocurre este cambio. Empieza con buenas intenciones, ser inclusivos, acoger a todos, no juzgar. Y es cierto, debemos amar con profundidad. Pero el amor que calla la verdad no es amor. Jesús amaba a los pecadores, sí, pero también los llamaba a cambiar. Nunca ajustó su mensaje para conservar seguidores. De hecho, muchos lo abandonaban tras oírlo, Juan 6:66. Y nunca los persiguió. Permaneció fiel a la verdad, incluso cuando dolía. Aquí yace la realidad dolorosa, una iglesia que intenta agradar a todos, termina vacía. Vacía de poder. Vacía de gloria. Vacía de Dios. Porque cuando intercambiamos la verdad por la aprobación del mundo, podemos ganar multitudes, pero perdemos la presencia divina. Y eso, al final, es lo único que importa. Así que debemos hacernos una pregunta con honestidad: ¿pertenecemos a una iglesia que agrada a Dios, o a una que solo busca agradar al público? Hemos abrazado, quizás sin darnos cuenta, prácticas que el Señor aborrece, simplemente porque son populares, emocionales o están respaldadas por la costumbre. Este mensaje no es un dedo acusador. Es un espejo. No es una crítica hueca. Es una llamada. A despertar. A volver. A Cristo. Porque Dios no busca grandes escenarios ni actuaciones impecables. Él no busca estrellas. Busca corazones entregados. Busca sinceridad, no espectáculo. Discípulos, no fanáticos. Hijos e hijas, no actores religiosos. El tiempo de aparentar ya pasó. Es hora de volver a ser iglesia. No un evento semanal. No una marca. No una experiencia emocionante. Iglesia. La que vive, sirve, ama y proclama con verdad. Y ahora quiero escucharte a ti. ¿Has presenciado alguna vez estas distorsiones en tu iglesia o comunidad? ¿Cómo ha impactado tu caminar con Dios? Tu historia, por pequeña que parezca, puede ayudar a despertar a otros. Compártela. Que tu testimonio sea una luz para alguien más. Y si este mensaje tocó algo dentro de ti, si provocó una chispa en tu espíritu, te invito a hacer algo con ello. No lo dejes pasar. Comparte, comenta desde qué parte del mundo nos estás leyendo o escuchando. Únete a este llamado a regresar al centro, a la cruz, a la verdad. Suscríbete si amas a Dios. Dios no te está llamando a brillar sobre un escenario. Te está llamando a postrarte ante Él. A rendir tu vida,
a vivir su verdad, a volver a lo esencial. Mira el próximo video, profundiza más. Pero sobre todo, responde. Porque Él está llamando. No a multitudes, sino a ti.